me llamo Genoveva. Y las palabras más crueles que he oído en mis 76 años de vida acaban de salir de la boca de mi único hijo, Leonardo, aquí mismo, en mi propia cocina. Firma para ir al asilo, o te echo a la calle, mamá. Me empujó un papel sobre la mesa, la misma donde le enseñé a sostener un lápiz. El bolígrafo que me ofrece se siente como un trozo de hielo en mi mano temblorosa, pero no es por miedo, es por una rabia helada que me recorre desde el alma hasta los huesos. Es una sensación terrible ver que el niño al que le diste todo se convierte en un extraño que te quiere despojar de lo único que te queda. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Díganme también desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy sola. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Lo miro a los ojos, buscando un rastro del niño que crié, pero solo encuentro la codicia de un hombre desesperado. Sus pupilas son dos piedras duras, sin brillo, sin amor. Detrás de él, apoyada en el marco de la puerta, está su mujer, Mónica, con los brazos cruzados y una mueca de impaciencia. Ella no dice nada, pero su silencio es un grito de aprobación que me duele tanto como las palabras de mi hijo. Él insiste, golpeando la mesa con el dedo. Vamos, mamá, no tenemos todo el día, es por tu bien. La mentira me quema los oídos, porque sé que no es por mi bien, es por el dinero que obtendrán al vender esta casa, la casa que mi Roberto y yo construimos con nuestras propias manos. Lo que él no sabe es que, con cada letra de mi nombre que estoy a punto de trazar, no estoy firmando mi rendición, sino el cierre de su trampa sobre él mismo. Me acusa de estar senil, de ser una carga, de no poder cuidarme sola. Cada palabra es un martillo con el que intenta romper mi espíritu, pero se equivoca. He sido enfermera jefa durante 40 años, he visto la vida y la muerte de cerca. He cuidado a mi esposo durante 5 años de una enfermedad terrible, sin pedirle ayuda a nadie. Sé perfectamente lo que es la fortaleza. Él, en cambio, solo sabe de deudas y de excusas. Me habla de la residencia El Roble, como si fuera un paraíso, un lugar donde me cuidarán mejor. Lo presenta como un acto de piedad, un último gesto de amor filial, cuando en realidad es el último empujón para echarme al vacío y quedarse con todo. Su voz suena ensayada, como la de un vendedor que intenta colocar un producto defectuoso. Bajo la mirada hacia el documento. Es un formulario de ingreso voluntario, con el logo de la residencia impreso en la parte superior. La línea para mi firma parece un abismo. Recuerdo las últimas palabras de mi Roberto antes de irse. Esta casa es tuya, tu fortaleza. No dejes que nadie te la quite. Siento su presencia a mi lado, dándome la fuerza que necesito. Tomo el bolígrafo con firmeza. El temblor ha desaparecido. Mi mano se desliza sobre el papel y escribo mi nombre, Genoveva Torres, con una caligrafía clara y decidida. No aparto la vista del papel, concentrada en el sonido de la tinta marcando mi supuesto destino. No le doy la satisfacción de verme llorar, ni de verme dudar, simplemente firmo, como quien cumple un trámite inevitable. Levanto la cabeza y le entrego el papel. Una sonrisa de triunfo se dibuja en el rostro de Leonardo. La toma como si fuera un trofeo, y se la muestra a Mónica, quien asiente con aire de suficiencia. Bien, mamá. ¿Ves que era lo mejor?, dice él, con un tono falsamente conciliador. Ahora ve a tu cuarto y prepara una maleta pequeña, con lo indispensable. Nos vamos en 1 hora. Asiento en silencio, me levanto de la silla y camino hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Él cree que ha ganado, que la anciana débil finalmente se ha rendido. No sospecha que el infierno que ha preparado para mí es, en realidad, el suyo. Mientras camino por el pasillo hacia mi cuarto, cada paso resuena como un eco del pasado. Mis pies conocen de memoria el crujido de estas tablas de madera, las mismas que Roberto y yo lijamos y barnizamos durante tantos fines de semana. En la pared cuelga una fotografía nuestra de hace más de 50 años. Somos 2 jóvenes flacos y llenos de sueños, con las manos sucias de cemento poniendo el primer ladrillo de esta casa en el terreno de la calle Los Fresnos.
Recuerdo el olor a tierra mojada y la promesa que nos hicimos, que este lugar sería nuestro refugio, un nido para la familia que queríamos formar. Miro esa foto y siento el mismo sol de aquel día en mi piel, pero ahora mi corazón está a la sombra. Un refugio no se convierte en una jaula, y menos por la mano de tu propio hijo. Crecí en un barrio humilde, donde aprendí que las cosas no se regalan, se ganan con el sudor de la frente. Mi madre era costurera y mi padre obrero. Desde niña supe que quería ser enfermera, quería cuidar a la gente. Fueron años de estudio por la noche y trabajo de día, pero logré mi título y me convertí en jefa de enfermeras del hospital regional. 40 años de turnos dobles, de navidades en vela, de manos cansadas pero de espíritu fuerte. Cada peso que Roberto y yo ganábamos iba a un frasco de vidrio que guardábamos bajo la cama. Primero para el terreno, luego para los materiales. Levantamos esta casa con nuestras propias manos porque no podíamos pagarle a nadie más. Esta casa no está hecha de ladrillos, está hecha de nuestros sacrificios, de nuestras esperanzas. Recuerdo el día que Leonardo llegó con la carta de aceptación de la universidad. Sus ojos brillaban de una manera que no le había visto nunca. Quería ser ingeniero, construir puentes, decía él. Sentí un orgullo que casi me parte el pecho, pero enseguida vino la angustia. ¿Cómo íbamos a pagarlo? Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, sin decirle nada a Roberto, fui al viejo baúl de mi madre y saqué la cajita de terciopelo azul donde guardaba sus joyas. El collar de perlas de su boda, los aretes de oro que le regaló mi padre, eran lo único de valor que yo tenía, mi único lazo con ella. Fui a la casa de empeño del centro y las vendí sin dudar. Cuando volví a casa con el dinero, le dije a Leonardo que podría estudiar sin preocupaciones. Él nunca preguntó de dónde salió ese dinero, simplemente lo aceptó. Años después, cuando ya era un hombre casado y con hijos, vino a mí otra vez. Esta vez no eran sueños de puente, sino un negocio de importaciones que, según él, nos haría ricos a todos. ¿Necesitaba un capital inicial grande? Roberto ya estaba enfermo y me advirtió que tuviera cuidado, que Leonardo siempre había sido impulsivo. Pero yo vi la desesperación en sus ojos, la misma que sentí yo cuando quería estudiar. ¿Cómo negarle la oportunidad de triunfar? Fui al banco y puse la casa como garantía para un préstamo. Firmé los papeles con la mano temblorosa, sintiendo que traicionaba una promesa hecha a mi esposo. El negocio fracasó en menos de 2 años. Leonardo se declaró en bancarrota, pero la hipoteca, esa segunda herida en el corazón de nuestro hogar, quedó a mi nombre. Luego vinieron los años más oscuros. La enfermedad de Roberto se lo fue llevando poco a poco. Durante 5 años mi mundo se redujo a las 4 paredes de su habitación. Fui su enfermera, su cocinera, su memoria. Le cambiaba las sábanas, le leía el periódico en voz alta, le sostenía la mano durante horas, mientras él miraba un punto fijo en la pared. Leonardo llamaba de vez en cuando. Sus visitas eran cortas, incómodas. Se sentaba en el borde de la silla, mirando el reloj, siempre con una excusa para irse. «Tengo una reunión. Mónica me espera». Nunca se ofreció a ayudar, nunca se quedó una noche para que yo pudiera descansar. Sentí la soledad más profunda cuidando al hombre de mi vida, mientras mi único hijo me abandonaba en silencio. Después de que Roberto se fue, el silencio de la casa era insoportable. Una tarde, buscando consuelo, abrí la pequeña caja fuerte que teníamos en el armario. Dentro estaban nuestros documentos más preciados. Tomé en mis manos la escritura original de la casa, con nuestras firmas entrelazadas por el tiempo. Recordé sus últimas palabras coherentes, susurradas con el último aliento de fuerza que le quedaba. «Esta casa es tu fortaleza, Genoveva. No dejes que nadie te la quite». Lloré abrazada a ese papel, no solo de pena, sino con una nueva determinación. Le juré a mi Roberto que protegería nuestro legado, que nadie, ni siquiera la sangre de mi sangre, pisotearía el sacrificio de toda nuestra vida. Fue en ese momento que la idea comenzó a tomar forma en mi mente. Ahora, mientras abro el cajón de mi cómoda para sacar una muda de ropa, mis dedos rozan un sobre grande y abultado.
No es el álbum de fotos que Leonardo cree que voy a empacar. Lo saco con cuidado. Dentro no hay recuerdos, sino contratos, estados de cuenta y un documento notariado que mi abogada, la doctora Peña, preparó hace años. Es el acta constitutiva de la sociedad dueña de la residencia El Roble. Junto a ella guardo una copia del poder notarial que Leonardo me hizo firmar con engaños hace un año, el mismo que ha estado usando para vaciar mis cuentas de ahorro. Meto el sobre en el fondo de mi bolso, debajo de mi pañuelo y mis pastillas para la presión. Mi maleta será pequeña, casi vacía. Mi verdadero equipaje, el peso de la justicia, lo llevo conmigo. Cierro la puerta de mi cuarto y el clic de la cerradura suena como el primer latido de un corazón que vuelve a la vida. La traición no empezó hoy con ese papel sobre la mesa. Fue un veneno lento, administrado en dosis pequeñas durante los últimos 3 años, desde que Leonardo y Mónica se mudaron aquí, temporalmente. Al principio, todo eran sonrisas y promesas de ayuda. «Estamos aquí para cuidarte, mamá», decían. Pero la primera señal de que algo andaba mal fue cuando Mónica, sin preguntarme, vació las alacenas de la cocina, las mismas que Roberto había construido para mí, y reorganizó todo a su gusto. «Es que así es más práctico, suegra», dijo con esa voz dulce que usaba para disfrazar sus órdenes. Mis tazas de té, las que usaba cada mañana, terminaron en el estante más alto, donde yo ya no podía alcanzarlas. Me sentí una extraña en mi propio santuario. Poco a poco me fueron quitando mis espacios. Mi sillón orejero, el que Roberto me regaló para que leyera cómoda junto a la ventana, apareció un día con una pila de revistas de moda de Mónica. Era su manera de decirme que ese ya no era mi lugar. Luego, Leonardo se adueñó del pequeño estudio de Roberto, donde yo guardaba sus libros y herramientas. Cambió la cerradura de la puerta. Cuando le pregunté por qué, me dijo que necesitaba privacidad para sus negocios importantes. Un día, quise entrar para buscar una vieja foto y me encontré con la puerta cerrada. Tuve que tocar como una visita en la puerta de una habitación que guardaba la mitad de mi vida. Me sentí humillada, pidiendo permiso para acceder a mis propios recuerdos. Las conversaciones en la mesa se volvieron un murmullo por encima de mi cabeza. Hablaban de sus planes, de sus deudas, de sus amigos, como si yo fuera un mueble más en el comedor. Si intentaba contar algo, una anécdota de mi trabajo en el hospital o un recuerdo de su padre, Leonardo me interrumpía con un «Sí, mamá, ya nos contaste eso». Mónica ni siquiera levantaba la vista de su teléfono. Empecé a comer en silencio, a observar sus gestos, sus miradas cómplices, cuando yo me levantaba para ir al baño. Me volví invisible. Dejaron de llamarme mamá o suegra. Simplemente se referían a mí como ella. ¿Ya comió ella?, le preguntaba Leonardo a Mónica, estando yo sentada a 2 metros de distancia. El control económico fue la siguiente vuelta de tuerca. Después de que lo convencí, con mucha insistencia de su parte, de firmarle aquel poder notarial para ayudarme con los pagos y el banco, todo cambió. Leonardo empezó a revisar mis recibos del supermercado. «¿Para qué compraste estas galletas tan caras?» «Hay que ahorrar», me decía, mientras él y Mónica pedían comida a domicilio 3 veces por semana. Un día, quise comprar un rosal nuevo para el jardín y me dijo que mi pensión no alcanzaba para lujos. Me entregaba una pequeña cantidad de dinero en efectivo cada lunes por la mañana, como una mesada para una niña, para mis gastos pequeños. Era mi propio dinero, el fruto de 40 años de trabajo, y él me lo daba como si fuera una limosna. El aislamiento fue su arma más cruel. Mis amigas de toda la vida, mis compañeras del hospital, dejaron de llamar. Al principio no entendía por qué. Hasta que un día, Elena, mi mejor amiga, logró comunicarse a mi celular, que yo casi nunca usaba. Me contó que había llamado a la casa varias veces, y que Mónica siempre le decía que yo estaba durmiendo la siesta, o que no me sentía bien para hablar. Estaban construyendo un muro a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, para que nadie viera lo que pasaba adentro. Me alejaron de mis nietos, Lucía y Mateo. Solo me los traían los domingos por 1 hora, y siempre bajo su estricta vigilancia.
Si intentaba darles un dulce o un pequeño regalo, Mónica intervenía diciendo que la abuela los malcría. Querían borrarme de sus vidas. A veces, en la soledad de mi cuarto, el silencio era tan grande que sentía que me ahogaba. Era el silencio de una casa que ya no era un hogar, sino una prisión de paredes amables. Cuéntenme, por favor, desde qué ciudad o desde qué país me están escuchando. Saber que hay alguien del otro lado de esta pantalla, que mi voz no se pierde en el vacío, me da una fuerza que no imaginan. Necesito sentir que no estoy sola en esto, que alguien entiende este dolor sordo de ser ignorada por los tuyos. Acompáñenme, porque la parte más difícil todavía está por venir. La gota que derramó el vaso fue una tarde de martes. Entré en la cocina y los oí susurrando. Hablaban de vender el viejo juego de herramientas de Roberto. Nadie las usa y ocupan espacio. Se puede sacar un buen dinero por ellas, decía Mónica. Mamá ni se va a dar cuenta, respondió Leonardo. Sentí un frío que me heló la sangre. Esas herramientas eran sagradas. Con ellas, Roberto construyó cada estante, cada silla, cada rincón de esta casa. Salí de mi escondite y les dije, con la voz más firme que pude encontrar, que esas herramientas no se tocaban. Leonardo me miró con fastidio, como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, por favor, no empieces con tus sentimentalismos. Hay que ser prácticos. Fue la primera vez que mencionó la residencia El Roble como una opción. Una semana después de esa discusión, fui al banco. Tenía un mal presentimiento que no me dejaba dormir. Le pedí a la cajera, una muchacha amable que me conoce de años, que me imprimiera los últimos movimientos de mi cuenta de ahorros. Me senté en una de las sillas de espera y empecé a leer. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Y entonces lo vi. Un retiro en efectivo de $5,000, hecho 3 días antes. Una suma que yo jamás habría sacado. La firma en el recibo era una imitación torpe de la mía, autorizada por el poder que le había dado. En ese instante comprendí que ya no se trataba de faltas de respeto o de control. Habían cruzado la línea. Me estaban robando a plena luz del día, y supe que si no hacía algo, me quitarían hasta el último centavo. Me quedé sentada en el borde de mi cama, con el extracto bancario temblando en mis manos. El frío del papel parecía subir por mis brazos hasta instalarse en mi pecho. $5,000. El número bailaba frente a mis ojos. Una cifra que representaba meses de mi pensión, años de pequeños ahorros guardados con esmero. No era solo el dinero lo que dolía, era la facilidad con la que lo había hecho, la frialdad del acto. Era como si hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado algo, sin siquiera mirarme a la cara. Sentí un vacío helado, el tipo de soledad que te hace dudar si alguna vez conociste de verdad a la persona que más amabas en el mundo. El hijo que había acunado en mis brazos se había convertido en un ladrón que dormía bajo mi mismo techo. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe, sin un toque previo. Leonardo se quedó parado en el umbral, su sombra larga y delgada proyectándose sobre mi alfombra gastada. Su mirada se fijó inmediatamente en el papel que yo sostenía. Esperé una pizca de vergüenza, un atisbo de arrepentimiento en sus ojos, pero no encontré nada. En su lugar, vi una dureza que me era desconocida, una impaciencia casi agresiva. ¿Ya lo viste? Bueno, mejor, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Así nos ahorramos las explicaciones tontas. Las cosas están mal, mamá, y necesito liquidez. Tú no entiendes de estas cosas. Se acercó, no para consolarme, sino para arrebatarme el papel de las manos, como si fuera una prueba que debía destruir. De su bolsillo trasero sacó una hoja de papel doblada y me la arrojó sobre la cama. La desdoblé con dedos torpes. Era la impresión a color de un anuncio de Internet. Casa de época. Excelente ubicación en Los Fresnos. Ideal para remodelar. Y debajo, una galería de fotos. Mi jardín, con los rosales que Roberto plantó. La fachada, con la pintura que yo misma retoqué el verano pasado. Incluso una foto del interior de mi sala, tomada desde un ángulo que dejaba fuera de vista mis cosas más personales, como si ya estuvieran borrándome de la escena. Cada imagen era una puñalada.
Había fotografiado y puesto a la venta mi vida entera sin mi permiso, como si yo ya no existiera, como si fuera un fantasma en mi propia casa. La semana que viene vienen los primeros compradores, anunció, cruzándose de brazos. Su tono era el de un gerente dando órdenes a un empleado. Necesito que la casa esté presentable y para entonces, tú ya tienes que estar instalada en el Roble. Ya hablé con ellos, el papeleo está casi listo, solo falta que te decidas. Esto no es una negociación, mamá. Es la única salida. O colaboras y te vas tranquilamente, o te juro que encontraré la manera de sacarte de aquí de todas formas. Ya no hay tiempo para tus dramas. La palabra dramas resonó en la habitación, un insulto final a 50 años de recuerdos y sacrificios. Él ya no veía un hogar, solo veía un obstáculo de ladrillo y cemento entre él y su dinero. Mientras él hablaba, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu. Fue la última hebra de esperanza, el último hilo de amor incondicional que una madre guarda para su hijo, sin importar lo que haga. Se rompió y se deshizo en polvo. Lo miré, pero ya no veía al niño de las rodillas raspadas ni al joven con sueños de ingeniero. Veía a un extraño, a un hombre hueco devorado por la codicia. El dolor agudo que sentía se transformó en una calma fría, una claridad de propósito que no había sentido en años. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó una certeza de acero. Esto no iba a terminar como él lo había planeado. El juego había cambiado, aunque él todavía no lo supiera. No le respondí. No le di la satisfacción de una lágrima o de una súplica. Simplemente doblé con cuidado el anuncio de venta y lo puse sobre mi mesita de noche, junto a la fotografía de Roberto. Mis ojos se encontraron con su sonrisa en blanco y negro, y sentí su fuerza, su voz en mi memoria. Esta casa es tu fortaleza, Genoveva. Aparté la vista de la foto y miré a Leonardo, pero mi mirada lo atravesó, como si él fuera de cristal. Él pareció incómodo ante mi silencio. Esperaba una pelea, una rendición con llanto. Al no obtener ninguna de las dos cosas, se encogió de hombros con desprecio. Como quieras. Tienes hasta el viernes para empacar. Masculló antes de darse la vuelta y salir de mi habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo, el silencio que quedó era diferente. Ya no era el silencio pacífico de un hogar, sino el silencio opresivo de un territorio ocupado. De repente, las paredes parecían cerrarse sobre mí. El aire se sentía pesado, viciado por la traición. Sabía que no podía pasar una noche más bajo este techo sintiéndome una prisionera. Cada minuto que pasara aquí sería una concesión a su tiranía, una aceptación de la derrota que él creía haberme infligido. La pregunta ya no era qué iba a hacer, sino cuándo. Y la respuesta era clara: ahora mismo. No había tiempo que perder. La seguridad que una vez sentí aquí se había evaporado por completo. Me levanté de la cama, mi cuerpo ya no temblaba. Caminé hacia mi cómoda y abrí el cajón superior, ignorando la ropa doblada. Debajo de una pila de pañuelos de seda estaba mi viejo celular, el que casi nunca usaba. Era un modelo simple, sin internet ni aplicaciones complicadas, pero servía para lo único que importaba en este momento: hacer una llamada. Lo tomé en mi mano, su peso sólido y familiar me dio consuelo. Busqué en mi pequeña libreta de contactos, escrita con mi propia letra, y encontré el número que necesitaba. Mientras marcaba los dígitos, una determinación que creía perdida se apoderó de mí. Mi hijo había disparado primero, pero yo iba a disparar la última bala, y no iba a fallar. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre respondió de inmediato, profesional y serena. ¿Residencia El Roble? Habla Miguel Méndez. ¿En qué puedo servirle? No era la voz de una amiga a la que llamas para llorar, sino la de un aliado que llamas para actuar. Tomé una respiración profunda, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones de una fuerza que creía haber perdido para siempre. Mi propia voz salió clara, sin un solo temblor, como la de la jefa de enfermeras que fui durante 40 años. Miguel, habla Genoveva Torres, dije, y el silencio que siguió al otro lado fue de puro respeto y atención. Él sabía exactamente quién era yo, y sabía que una llamada mía,
a mi número personal, no era una simple formalidad. Era una orden de operaciones que se ponía en marcha. Le di las instrucciones con precisión militar. Voy para allá. Mi hijo Leonardo me lleva. Prepara la suite presidencial, la que tiene vista al jardín. Y lo más importante, llama de inmediato a la doctora Sofía Peña. Dile que la necesito en tu oficina en 1 hora. Es una emergencia familiar. No di más detalles. No era necesario. Miguel es un hombre discreto y eficiente, la razón por la que lo contraté hace tantos años para dirigir mi negocio. Entendido, doña Genoveva. Todo estará listo a su llegada. La doctora Peña estará aquí. ¿Necesita algo más? Negué con la cabeza, aunque él no pudiera verme. No, Miguel. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la colcha. El plan, gestado en el silencio de muchas noches de insomnio, acababa de activarse. La idea nació del dolor y de la prudencia. Cuando Roberto murió, su seguro de vida y nuestros ahorros de toda una vida sumaban casi $300,000. Una fortuna para nosotros. Pude haber vivido cómodamente, pero el consejo de un viejo amigo de mi esposo resonó en mi cabeza. El dinero que no trabaja, se lo come la inflación. Me habló de un proyecto innovador, una residencia para mayores que no fuera un depósito de ancianos, sino un verdadero hogar con dignidad. Invertí todo. Fue el mayor riesgo de mi vida, pero sentí que era una forma de honrar a Roberto, de construir una última fortaleza. Con la ayuda de la doctora Peña, una abogada brillante, me convertí en la socia mayoritaria y presidenta del Consejo de la Residencia El Roble. Mantuve mi inversión en el más absoluto secreto por una razón que me rompía el corazón, mi propio hijo. Recordaba las palabras de Roberto, dichas con tristeza una tarde mientras miraba a Leonardo discutir por teléfono sobre una deuda. Este muchacho tiene un agujero en el bolsillo y en el alma, Genoveva. Nunca tendrá suficiente. Supe entonces que si Leonardo se enteraba de la existencia de ese dinero, lo vería como una solución a sus problemas inmediatos, no como un legado para el futuro. Mi silencio no era desconfianza, era un acto de protección desesperado. Quería asegurar el futuro de mis nietos, Lucía y Mateo, para que ellos tuvieran las oportunidades que su padre estaba tan dispuesto a despilfarrar. Mi fortuna era su escudo. Recuerdo el día que firmé el acta constitutiva en la oficina de la doctora Peña. Sentí el mismo vértigo que cuando Roberto y yo pusimos el primer ladrillo de nuestra casa. Estaba construyendo algo de la nada, algo que perduraría. Fui yo quien eligió el nombre, El Roble, en memoria del árbol inmenso y fuerte que teníamos en el jardín de mis padres, un símbolo de resistencia y cobijo. Durante años, recibí los informes de Miguel Méndez discretamente, vi cómo mi inversión crecía hasta superar los $2 millones, cómo El Roble se convertía en un referente de cuidado y respeto. Era mi orgullo secreto, mi red de seguridad, la prueba de que la enfermera jubilada que mi hijo veía como una carga inútil, era, en realidad, una mujer de negocios exitosa. Dejé el celular sobre la cama y me levanté. La mujer que se reflejó en el espejo del armario ya no era la anciana asustada de hace 1 hora. Mis hombros estaban rectos, mi mirada era firme. El dolor seguía ahí, en un rincón del alma, pero ya no me paralizaba. Ahora era combustible. La rabia se había enfriado hasta convertirse en un bloque de hielo, afilado y preciso. Miré por última vez la habitación que había compartido con mi esposo, las paredes que guardaban el eco de nuestras risas. No sentí nostalgia, sino una extraña paz. Estaba a punto de cerrar la puerta de mi pasado para poder abrir, con mis propias llaves, la puerta de mi futuro. Y en el umbral de esa puerta, a mi hijo le esperaba la lección de su vida. Un golpe seco en la puerta me sacó de mis pensamientos. ¿Ya estás lista? No tenemos todo el día. La voz de Leonardo sonaba irritada, ansiosa por terminar con el trámite. Abrí la puerta. Él me miró de arriba abajo, a mi pequeño bolso de mano, y asintió con aprobación, como si mi escaso equipaje confirmara mi derrota. ¿Bien? Vámonos. Caminé delante de él por el pasillo, sin mirar atrás. Cada paso era deliberado, firme. No era la caminata de una mujer desterrada,
sino la de una reina que abandona temporalmente su castillo para ir a la batalla. Sabía que nunca más volvería a pisar esta casa, sintiéndome una víctima. La próxima vez que cruzara este umbral, sería como la dueña de mi vida. Al llegar a la puerta principal, me detuve. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el llavero de la casa, el que Roberto me había regalado, con un pequeño corazón de plata. Se lo extendí a Leonardo sin decir una palabra. Él lo tomó con una sonrisa de suficiencia, el brillo de la victoria en sus ojos. Para él, ese gesto era la rendición final, la entrega simbólica de mi reino. Para mí, era solo una pieza de la estrategia. Le estaba entregando un trozo de metal, mientras que en mi bolso, junto a las escrituras de El Roble, guardaba las verdaderas llaves de su futuro. Un futuro que estaba a punto de encogerse drásticamente. El viaje en su auto fue extrañamente silencioso. Él encendió la radio, llenando el espacio con música trivial que no lograba ocultar la tensión. De vez en cuando me lanzaba miradas de reojo, quizás esperando lágrimas o lamentos. Pero yo me mantuve en silencio, mirando por la ventana cómo pasaban las calles de mi barrio, los árboles que había visto crecer. Una serenidad absoluta me envolvía. No sentía miedo, solo una extraña expectación, como la calma que precede a la tormenta perfecta. Leonardo, confundido por mi tranquilidad, carraspeó, y dijo con una falsa amabilidad: «Verás que estarás bien allí, mamá. Te cuidarán mejor que nadie». No respondí. Simplemente sonreí para mis adentros. Finalmente, doblamos por una avenida arbolada, y la imponente estructura de la residencia El Roble apareció ante nosotros. Era un edificio moderno y elegante, rodeado de jardines impecablemente cuidados que brillaban bajo el sol de la mañana. No parecía un asilo, sino un hotel de 5 estrellas. Leonardo detuvo el coche frente a la entrada principal, y me miró con una mezcla de desprecio y triunfo. «Bueno, llegamos. Acostúmbrate a tu nuevo hogar, este es tu futuro», dijo, su voz cargada de una ironía cruel. Lo miré por primera vez a los ojos desde que salimos de casa, y le dediqué una pequeña y enigmática sonrisa. «No, mi querido hijo», pensé, «te equivocas. Este no es mi futuro, es el tuyo». Bajamos del coche, y el aire olía a césped recién cortado y a lavanda. Un hombre con un uniforme impecable se acercó de inmediato para abrir mi puerta, algo que mi propio hijo no había hecho en años. «Bienvenida, doña Genoveva. La esperábamos», dijo con una sonrisa respetuosa. Vi la cara de Leonardo contraerse en una mueca de confusión. Miró al hombre, luego a mí, como si tratara de resolver una ecuación imposible. «Debe haber un error. Ella es Genoveva Torres. Viene a ingresar», le corrigió con un tono autoritario, como si el portero fuera un incompetente. El hombre simplemente asintió, sin perder la compostura. «No hay ningún error, señor. Sabemos perfectamente quién es la señora». Leonardo se quedó en silencio, una pequeña semilla de duda plantada en su mente triunfante. El vestíbulo era aún más impresionante. Suelos de mármol brillante, un techo altísimo y un suave murmullo de música clásica que salía de unos altavoces invisibles. Muebles elegantes estaban distribuidos en pequeños grupos creando rincones acogedores. Leonardo miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y envidia en su expresión. «Vaya, mamá, parece que te tocará un final de lujo. A ver cómo pagamos esto», susurró con sarcasmo, asumiendo que la deuda recaería sobre él de alguna manera. En la recepción, una joven sonriente se levantó al vernos. «Doña Genoveva, qué gusto tenerla con nosotros. El señor Méndez baja en un momento a recibirla». La formalidad de su saludo hizo que la mandíbula de Leonardo se tensara. La confusión en su rostro empezaba a convertirse en una visible irritación. Y entonces apareció Miguel Méndez, el director. Un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable. Caminó directamente hacia mí, ignorando por completo a mi hijo. Me tomó ambas manos con una calidez genuina. «Genoveva, bienvenida a tu casa», dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera. Luego, se enderezó y se dirigió a Leonardo con una cortesía helada. «Señor, usted debe ser el hijo de la señora Torres».
Leonardo, recuperando parte de su arrogancia, extendió el papel que yo había firmado. Sí. Aquí están los documentos de ingreso. Necesito que sea a cargo de ella lo antes posible. Tengo asuntos que atender. Su tono era el de alguien que entrega un paquete no deseado. Miguel ni siquiera miró el documento. Su desinterés fue el primer golpe directo a la autoridad de mi hijo. Miguel, con un gesto de la mano, señaló un sillón de terciopelo verde junto a un gran ventanal que daba a los jardines. Por favor, Genoveva, siéntese y póngase cómoda. ¿Le apetece un té de manzanilla como le gusta? Asentí con una leve sonrisa. Se giró hacia la recepcionista para darle la orden. Leonardo se quedó de pie en medio del vestíbulo, con el papel todavía en la mano, luciendo completamente fuera de lugar. La escena era casi cómica. Él, que creía haberme desterrado, ahora era tratado como un acompañante irrelevante, mientras a mí me atendían como a una reina. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el suelo bajo mis pies era firme de nuevo. Él había perdido el control de la situación y ni siquiera sabía por qué. Ver su rostro desencajado, tratando de procesar por qué los empleados de mi supuesto asilo me trataban con tanta deferencia, fue el primer bocado de una justicia lenta y dulce. Él creía que esto era un simple trámite, el último paso para deshacerse de mí, pero estaba a punto de descubrir que la puerta que había abierto no era la de mi prisión, sino la de su propia pesadilla. Lo que pasa a continuación es increíble. Esperen a ver el giro que le espera en la oficina del director. Cada segundo de su desconcierto era un pequeño bálsamo para las heridas que me había causado. La rabia helada que sentía en la cocina se estaba transformando en una calma poderosa. Yo ya no era la víctima. Era la arquitecta de lo que estaba por venir. Mientras Miguel se aseguraba de que mi té estuviera en camino, Leonardo, frustrado, se acercó al mostrador para exigir una explicación. Aproveché ese instante de distracción. Con una naturalidad que me sorprendió a mí misma, me levanté y caminé hacia un teléfono de cortesía que había en una mesita de caoba. Marqué el número de mi gestora personal en el banco, un contacto que guardaba memorizado desde hacía años. Habla Genoveva Torres, dije en voz baja pero firme cuando me contestó. Necesito que ejecute la orden clave, roble fuerte. Bloqueo total e inmediato de todas mis cuentas y tarjetas. Y la revocación de cualquier poder notarial asociado. Ahora mismo, por favor. No hubo preguntas, solo un «Entendido, doña Genoveva», procediendo. La primera de sus armas acababa de ser desactivada. Por un segundo, mi corazón se detuvo. La gestora del banco me pidió una pregunta de seguridad que no esperaba, una que no usaba hace años. El nombre de mi primera mascota. Mi mente se quedó en blanco. El pánico me subió por la garganta. ¿Y si todo fallaba por un detalle tan tonto? Leonardo me miró desde el mostrador, con el ceño fruncido. Cerré los ojos y respiré hondo, y entonces, como un susurro de mi infancia, llegó el recuerdo. Chispa, un perrito callejero que mi padre me dejó adoptar. Chispa, le dije a la mujer por teléfono. Hubo una pausa. Correcto, señora Torres. La orden ha sido ejecutada. Sus activos están asegurados. Sentí como si me quitaran un peso de 100 kilos de los hombros. La segunda cadena, la que me ataba financieramente a él, se había roto. Justo cuando colgaba el teléfono, Miguel regresó a mi lado. Su suite está lista, Genoveva. Pero antes, si no le importa, me gustaría finalizar unos detalles administrativos en mi oficina. Su tono era amable conmigo, pero su mirada se endureció al posarse sobre Leonardo. Será necesario que usted también nos acompañe, señor. Hay unos documentos que requieren su atención. Leonardo, que ya había perdido la paciencia, bufó. Mire, no tengo tiempo para más burocracia. Ya firmó el ingreso. ¿Qué más quieren? Miguel no se inmutó. Es el protocolo de la casa. No tardaremos, insistió con una autoridad que no admitía réplica. A regañadientes mi hijo nos siguió, convencido de que solo era un obstáculo más antes de poder correr a la inmobiliaria. Caminamos por un pasillo largo y silencioso, alfombrado de un color azul profundo que amortiguaba nuestros pasos. En las paredes colgaban obras de arte originales, no las típicas láminas de paisajes que se ven en estos lugares. Yo caminaba erguida, sintiendo la mirada de mi hijo en mi espalda.
Podía casi oír sus pensamientos, su impaciencia creciendo, su mente calculando el dinero que obtendría por la casa. Todavía no entendía nada. En su mundo, los ancianos son seres frágiles y despistados, fáciles de manipular. Nunca se le ocurrió pensar que la mujer que le enseñó a leer y a escribir también podría enseñarle la lección más dura de su vida, que la dignidad no tiene precio y la inteligencia no envejece. Llegamos a una imponente puerta de madera oscura al final del pasillo. Miguel la abrió y se hizo a un lado, indicándome que pasara primero con un gesto cortés. Entré en una oficina espaciosa y elegante, con una gran ventana que inundaba la estancia de luz. Leonardo intentó entrar detrás de mí, pero Miguel le bloqueó sutilmente el paso con el brazo. Lo miró fijamente, y por primera vez, su tono profesional se tiñó de un filo cortante. «Usted debe ser Leonardo», dijo, y su voz resonó en el silencio del pasillo. «Mi jefa, la señora Torres, me ha hablado mucho de usted». La palabra jefa quedó flotando en el aire, cargada de un peso imposible. La arrogancia se desvaneció del rostro de mi hijo, reemplazada por una expresión de shock absoluto y pura incredulidad. El juego acababa de comenzar. Leonardo se quedó paralizado en el umbral, con la palabra jefa, rebotando en las paredes de su entendimiento sin encontrar un lugar donde asentarse. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego a una pálida sombra de pánico. Miguel me hizo pasar a la oficina y, con un gesto de profundo respeto, me indicó que tomara asiento en el gran sillón de cuero detrás del escritorio, su propio sillón. Sentada allí, me sentí más alta, más fuerte. Frente a mí, en una silla más pequeña, nos esperaba una mujer de aspecto sereno y mirada penetrante. Era la doctora Sofía Peña, mi abogada. Leonardo entró tras de mí, como un autómata, y se quedó de pie en medio de la habitación, un náufrago en una isla que no entendía. La doctora Peña no perdió el tiempo en formalidades. Abrió una carpeta que tenía sobre el escritorio y sacó una copia del poder notarial que yo le había firmado a Leonardo un año atrás. Señor Leonardo, esta es una copia del documento que usted utilizó para hacer retiros no autorizados de las cuentas de su madre, por un total que asciende a $17,200 en los últimos 6 meses, dijo con una voz tan calmada que resultaba aterradora. Colocó junto al poder una pila de extractos bancarios, con cada retiro fraudulento resaltado en amarillo. Mi madre me lo autorizó. Ella se olvida de las cosas, balbuceó Leonardo, buscando mi mirada. Pero yo mantuve la vista fija en los papeles, dejando que la verdad hablara por sí sola. Me temo que se equivoca, continuó la doctora Peña, implacable, y ese no es su mayor problema legal en este momento. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio. ¿Usted trajo a su madre a esta institución bajo coacción, forzándola a firmar un ingreso voluntario para poder disponer libremente de su propiedad, la casa en la calle Los Fresnos? Lo que usted no sabe, señor, es que doña Genoveva Torres no es una futura residente de este lugar. Ella es la socia mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración de la Residencia El Roble. Usted no ha traído a su madre a un asilo. La ha traído a su propia sala de juntas. Cada palabra era un martillo que demolía la realidad de mi hijo. La sangre abandonó por completo el rostro de Leonardo. Se apoyó en el respaldo de una silla como si las piernas no pudieran sostenerlo. Eso no es posible, susurró. La doctora Peña prosiguió. Su tono ahora era grave. Lo que ha hecho se tipifica en el Código Penal como fraude, abuso de confianza y coacción contra una persona mayor. Son delitos graves, señor, que conllevan penas de prisión de entre 5 y 10 años. Tenemos el documento que firmó esta mañana como prueba de la coacción y los registros bancarios como prueba del fraude. Su situación es, legalmente hablando, insostenible. La arrogancia que había mostrado en mi cocina se había disuelto en un sudor frío que le perlaba la frente. Sin embargo, dijo la doctora Peña, suavizando apenas su tono, su madre, en un acto de generosidad que francamente usted no merece, ha decidido ofrecerle una alternativa. Abrió otra carpeta y deslizó 2 documentos sobre el escritorio, junto a un bolígrafo. Opción 1.
Usted firma aquí la renuncia irrevocable a cualquier poder notarial sobre los bienes de su madre, y firma este segundo documento, un acuerdo legal en el que se compromete a no volver a contactarla para asuntos financieros y a devolver el dinero sustraído en un plazo de 24 meses. Si elige esto, mi clienta no presentará cargos. Opción 2. No firma nada, y yo llamo ahora mismo al fiscal de distrito. La decisión es suya. Mirándolo allí, hecho un ovillo de miedo y humillación, una parte de mí, la madre que lo acunó, sintió una punzada de lástima. Pero la mujer a la que había intentado despojar de todo, sabía que la piedad sin justicia es solo una invitación a repetir el abuso. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Le habrían dado la oportunidad de enmendarse o habrían dejado que la ley siguiera su curso hasta el final, sin importar las consecuencias? Cuéntenme en los comentarios, por favor. Necesito saber si hice lo correcto, si fui demasiado blanda o demasiado dura. Leonardo se quedó mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Sus ojos iban de los documentos a mi rostro, buscando una señal, una grieta en mi resolución. Pero no encontró ninguna. Me mantuve en silencio, con las manos entrelazadas sobre el escritorio de caoba, la dueña de mi destino una vez más. Supe que había perdido cuando vi que su mirada ya no era de desafío, sino de súplica. Tomó el bolígrafo, con una mano que temblaba mucho más de lo que la mía había temblado esa mañana. El sonido de su firma, un garabato rápido y desesperado, fue el sonido más dulce y amargo que había oído en mi vida. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Firmó ambos documentos sin leerlos, empujó los papeles hacia la abogada y, sin atreverse a mirarme, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su espalda encorvada era la de un hombre derrotado. Lo vi salir de la oficina, ya no era mi hijo, sino un extraño con mi apellido. La puerta se cerró detrás de él, y en el silencio que quedó, supe que había ganado mi libertad. Pero ahora, con las llaves de mi vida de nuevo en mi mano, tenía que decidir qué hacer con ellas, y lo primero en mi lista era cambiar la cerradura de mi casa. El silencio que quedó en la oficina después de que Leonardo se fue, no era pesado, sino liviano, como el aire después de una tormenta. La doctora Peña recogió sus papeles con una discreta sonrisa de satisfacción, y Miguel me preguntó qué deseaba hacer. No dudé ni un segundo. Mi primera orden como dueña de mi vida fue llamar a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras de la casa en la calle Los Fresnos esa misma tarde. Decidí quedarme esa primera noche en la suite presidencial del Roble, no por necesidad, sino por elección. Desde el balcón, viendo las luces del jardín que yo misma había mandado a diseñar, entendí que un hogar no son las paredes, sino el lugar donde una se siente segura y respetada. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin miedo a los ruidos de mi propia casa. Al día siguiente regresé a mi hogar. El clic de la nueva llave en la cerradura fue música para mis oídos. La casa estaba en un silencio absoluto. Leonardo y Mónica se habían llevado sus cosas a toda prisa, dejando solo el eco de su ingratitud. Caminé por las habitaciones, abriendo las ventanas para que entrara el aire fresco y el sol. Moví mi sillón orejero de vuelta a su rincón de lectura junto a la ventana, y quité de la nevera la lista de compras que Mónica había escrito. Esa misma tarde llamé a su celular. Fui breve y directa. Los niños vendrán a verme los sábados por la tarde. Yo pasaré a buscarlos a su clase de fútbol. No es negociable. Ella solo pudo balbucear un «Sí, suegra». Había recuperado mi casa, pero lo más importante era que había recuperado mi voz y mi lugar en la vida de mis nietos. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma donde todo empezó, pero esta vez, en lugar de un documento de rendición, tenía frente a mí mis talonarios de cheques, mis cuentas y el plan de pagos que la doctora Peña le enviaría a Leonardo. Cada mes, una parte de su sueldo vendría directamente a mi cuenta hasta saldar el último centavo que me robó. No por venganza, sino por justicia. Pagué mis facturas, Organic con acento agudo mis finanzas, y por primera vez en años, sentí que tenía el control total. Miré por la ventana hacia el viejo roble del jardín, el que plantamos con Roberto, y sentí que le había cumplido la promesa. Nuestra fortaleza estaba a salvo. Estaba en mis manos, firme y segura, como siempre debió ser.
Hay tantas historias como la mía, llenas de dolor silencioso y de pequeñas batallas diarias que no se ven. Si mi voz les ha dado algo de fuerza, suscríbanse a este canal, para que nuestra comunidad crezca, y ninguna de nosotras se sienta sola nunca más. Cuéntenme sus propias historias en los comentarios, porque cada una de ellas merece ser escuchada. Antes de dormir, tomé la fotografía de mi esposo de la mesita de noche. Limpié el cristal con cuidado y la puse en el centro de la repisa de la sala. He aprendido que la verdadera fortaleza no es no caer, sino saber levantarse, cerrar la puerta por dentro y volver a poner la mesa para una. Hasta la próxima.